El tema del uso medicinal de la cannabis, el cannabis, fue resuelto en Colombia hace 41 años. Este no es un tema nuevo. Hace 41 años que es lícito, que es legal, que es permitido utilizar la cannabis para usos terapéuticos y usos medicinales. Así que este proyecto de ley no es de ninguna manera pues una revolución copernicana sobre el tema del uso del cannabis, ni es el parteaguas pues en relación con la utilización del cannabis en términos terapéuticos y medicinales. La ley 13 del 74 ya permitía el uso medicinal del cannabis, la ratificó la ley 9 del 79, la ley 30 del 86 igualmente la ratifica, y el acto legislativo 02 del 2009 una vez más ratifica que es posible y legal y es lícito usar el cannabis para usos terapéuticos y medicinales exclusivamente. Así que eso es algo absolutamente legal. Tan es así que más bien para prohibir, senador Galán, el uso medicinal del cannabis, para prohibirlo en Colombia habría que hacer una reforma constitucional, porque el acto legislativo 02 del 2009 ratifica constitucionalmente que es posible utilizar el cannabis para esos efectos. Así que esa discusión, digamos, está totalmente saldada en el país por lo pronto, a no ser que se presente una reforma constitucional para prohibir ese uso medicinal y terapéutico. Dicho esto, digamos, saliendo de ese tema de si es bueno o es malo, legal o no, utilizar el cannabis para esos efectos, hay que entrar en la parte, digamos, operativa, en la parte práctica. Las leyes que he mencionado, en particular la ley 30, le otorga al gobierno nacional la facultad para reglamentar el uso medicinal del cannabis. Las otras leyes también. Y según la sentencia de la Corte Constitucional 1005 del 2008, señala, comillas, la potestad reglamentaria no solo radica en cabeza del presidente de la República como autoridad suprema administrativa, sino que el presidente conserva dicha potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de asegurar su cumplida ejecución. Cuando se realizó acá, en una anterior sesión, el debate sobre este tema, en el Centro Democrático siempre sostuvimos que debería ser el gobierno el que prontamente asumiera esta facultad, desarrollara esta facultad para reglamentar el uso medicinal del cannabis. Digamos, esa era una de nuestras principales argumentaciones. Seguimos insistiendo en ello, que debe ser el gobierno el que haga esta reglamentación, porque una reglamentación por la vía legal en un tema que es tan novedoso, en un tema sobre el cual el país no tiene experiencia institucional, se está abriendo un camino para el uso medicinal reglamentado de estas sustancias psicoactivas, pues la vía legislativa es absolutamente inflexible. La vía legislativa nos pone bajo el riesgo de una rápida desactualización de la ley, dificulta una pronta actualización de las normas y crea demasiada incertidumbre con relación a los usos, las definiciones, las prohibiciones y muchas otras contingencias que se pueden presentar en este uso medicinal del cannabis. Por eso insistimos que preferimos la vía del Ejecutivo, la reglamentación del uso medicinal por la vía de los decretos que ya están autorizados debidamente por parte de la ley. El proyecto de ley que nos ocupa en esta ocasión
tiene como artículo primero, objeto, la presente ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado del uso médico y científico del cannabis en el territorio nacional colombiano. Ese es el artículo primero. El último artículo, el penúltimo, porque el último es el de la vigencia, el penúltimo artículo, que es el artículo 17, ese artículo se titula Reglamentación y dice: el gobierno nacional deberá expedir la reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis en un término de 2 años que se contarán a partir de la sanción de la presente ley. Pues el gobierno se le adelantó al honorable senador Galán como autor de este proyecto, porque antes de que fuera aprobada esta ley y antes de que pasaran los 2 años y antes de que se cumpliera el término de la vigencia para la reglamentación, el gobierno tiene un decreto que, entiendo por boca del ministro de Justicia, está a puertas de ser firmado en Presidencia de la República, que precisamente regula y reglamenta el uso medicinal del cannabis. Así que por pura sustracción de materia, yo diría que este proyecto de ley pues no tiene caso. Ya hay un decreto que es mucho más amplio, mucho más detallado en la reglamentación del uso medicinal del cannabis. Solamente les doy un dato que es una referencia que les permite, digamos, establecer un punto de comparación entre lo que trata el proyecto de ley y lo que trata el decreto. El proyecto de ley tiene solamente 5 definiciones, o sea, los temas que trata el decreto, están definidos 5 definiciones. El decreto gubernamental tiene 27 definiciones, 27, o sea, esto es una demostración y una prueba de que el decreto del gobierno pues entra mucho más en detalle en todo lo que tiene que ver con la regulación del uso medicinal del cannabis. De hecho, el decreto del gobierno regula de manera detallada y de manera muy rigurosa el cultivo, la fabricación, la investigación, la exportación, los temas de seguridad para los cultivos y la fabricación y el tema de la verificación y el control. O sea, es un decreto realmente abarcador. Por esa razón consideramos que debería respetarse este decreto gubernamental, que tiene un desarrollo mucho más pleno, mucho más abarcador del uso medicinal del cannabis. Obviamente sobre este decreto pues tenemos muchas objeciones. No es el caso discutir el decreto porque aquí no vamos a modificar el decreto, pero insistíamos desde el comienzo de la discusión de este tema, incluso en la anterior sesión, que el cultivo de la marihuana para estos efectos medicinales debería ser potestad o monopolio exclusivo del Estado colombiano, del gobierno nacional, y que para ello podría ser el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, el que tuviera estos cultivos y proveyera a los fabricantes y a los centros de investigación de la materia prima necesaria para adelantar sus labores. Y esto por razones simplemente de seguridad nacional. Es decir, el tema del narcotráfico en nuestro país, estamos en Cundinamarca y no es Dinamarca, el tema del narcotráfico en nuestro país no es solamente, que también lo es, un problema de salud pública, el consumo de drogas, también es un tema de seguridad nacional. En Dinamarca no es un tema de seguridad nacional, en Colombia sí es un tema de seguridad nacional, porque hay una enorme cantidad de grupos terroristas, narcotraficantes, mafiosos, bandas criminales, etcétera, que se nutren del narcotráfico para fortalecer su capacidad de confrontación del Estado y para atentar contra la seguridad de la sociedad civil colombiana. Por esa razón es un tema también de seguridad nacional. Y por esa razón señalábamos y seguimos señalando que el cultivo de la marihuana para uso medicinal debería ser controlado y un monopolio exclusivo del Estado colombiano. Tanto el decreto como el proyecto de ley le otorgan al sector privado la capacidad, la potestad de realizar esos cultivos, obviamente con unos controles.
tememos que esos controles siempre sean insuficientes, siempre sean birlados y que ese cultivo privado de la marihuana para estos efectos podría tener muchas fugas, digamos, muchos escapes, y que esa marihuana finalmente terminara siendo utilizada para narcotráfico, para el consumo no autorizado del cannabis. Por esa razón, seguimos insistiendo en que para el uso medicinal debería el cultivo ser centralizado y un monopolio exclusivo del Estado. Otra objeción que le tenemos al decreto gubernamental es que autoriza el autocultivo, es decir, que determinado número de planticas, 20 planticas de marihuana, podría ser legal para uso no medicinal, sino para uso recreativo, o uso lúdico o recreativo, cosa que está prohibida en la ley. La ley solamente permite el uso legal, terapéutico y medicinal de la marihuana, y no el uso, ni poquito ni harto, del uso recreativo y el uso lúdico de la marihuana. Digamos, son algunas de las objeciones que tendríamos al decreto, pero insisto, el decreto de ley, el decreto no es el motivo de esta discusión. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que vemos entre el decreto y este proyecto de ley? Insisto, el decreto es mucho más meticuloso, desarrolla mucho más, por ejemplo, el tema de las licencias, es muy cauteloso en todo el tema de la definición de quién da las licencias, cuáles son los documentos que se exigen, los papeles, los requisitos del empresario que va a realizar esta labor, articula de una manera vertical toda la actividad. El que no tenga cultivo no puede fabricar, el que no tenga fabricación no puede exportar, etcétera. Hay una integración vertical. Bueno, eso podría ajustarse posteriormente para, si fuera conveniente, no hacer esa integración vertical, pero eso lo daría, digamos, la propia experiencia. Pero al lado de eso, creo que el proyecto de ley es demasiado general, es demasiado vago, y le otorga a estas instituciones, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Justicia, la capacidad de reglamentar lo que ya está reglamentado prácticamente en el decreto. Por esa razón insistimos que debería archivarse este proyecto de ley para atenernos única y exclusivamente a el decreto que podría ser ajustable en función de la conveniencia del desarrollo, de la aplicación, de la implementación de esa política que está señalada ahí del uso medicinal de la marihuana. Diferencias ostensibles, pues obviamente en el proyecto de ley se crea una tasa que no puede crearse por decreto, es decir, una especie de impuesto para los productores y los cultivadores de marihuana para el uso medicinal. Consideramos que, bueno, digamos, podríamos acordar que es pertinente esa tasa, pero que eso podría ser objeto simplemente de la inclusión de una próxima e inminente reforma tributaria que ya se nos viene encima. Para eso no habría que hacer pues una ley exclusivamente para fijar una tasa para una determinada actividad, que eso podría incluirse en la reforma tributaria que pues la tenemos prácticamente a portas. Y otra diferencia es que el proyecto de ley señala que debe haber un consentimiento informado a los padres cuando la utilización de la sustancia del cannabis, alguna sustancia, sea para un niño, aplicársele a un niño. Pues eso perfectamente se puede incluir en el decreto sin ningún tipo de inconveniente. Por todas estas razones, creemos que las diferencias entre el decreto y la ley son en muchos aspectos demasiado cosméticas. Si se aprobara la ley y también el decreto, pues hay unas diferencias en las facultades o en las funciones que uno y otro le otorgan a las diferentes instituciones. Al Consejo Nacional de Estupefacientes, por ejemplo, para dar los permisos de cultivo, que en
en el proyecto de ley se le otorgan al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Son temas, pues yo diría que muy cosméticos, muy tangenciales en las diferencias entre las funciones que se le otorgan a unas entidades y a otras. Yo, por efectos de economía legislativa y para efectos de mayor practicidad, mayor operatividad en la reglamentación de este tema, sobre el cual, insisto, el Estado colombiano está aprendiendo, está diseñando una política nueva sobre un tema sobre el cual no hay demasiada experiencia, preferiría que se mantenga la vía del decreto gubernamental para hacer posible eventuales ajustes, eventuales reformas, cambios en la operatividad de este uso medicinal de la marihuana, porque ratifico, hacerlo mediante una ley es algo mucho más inflexible que atentaría contra la actualización, contra una respuesta rápida del Estado frente a los eventuales cambios en los usos, las prohibiciones, las definiciones y muchas contingencias que se pueden presentar en esta actividad nueva en términos de reglamentación, que es el uso medicinal del cannabis, el uso terapéutico y medicinal, insistiendo y ratificando que pues este tema ya fue resuelto por la sociedad colombiana y por el Estado colombiano hace 41 años, que es permitido el uso legal, medicinal y terapéutico de la marihuana desde la Ley 13 de 1974. Por estas razones de economía legislativa y de conveniencia para los propios usuarios, eventuales pacientes de este uso medicinal y terapéutico del cannabis, considero que este proyecto debería archivarse y atenernos única y exclusivamente a la reglamentación que el gobierno nacional está haciendo. Creo que hay que señalar que ha habido desafortunadamente una falta de coordinación o de integración entre los esfuerzos del legislativo y del ejecutivo en este tema, porque mientras iba por una vía este proyecto de ley, por otra vía y sin ningún tipo de conjunción, de coordinación, los ministerios de Justicia, de Agricultura y de Salud estaban trabajando simultáneamente sin ningún tipo de coordinación con el legislativo sobre el mismo tema. Y de ahí pues que estamos en esa situación de tener un proyecto de ley que le da al Ejecutivo, insisto, en el artículo último del proyecto de ley, la facultad al Gobierno Nacional para expedir la reglamentación del uso médico científico del cannabis en un término de 2 años, cuando el Gobierno Nacional ya tiene un decreto prácticamente firmado para suplir esa carencia que ha durado 41 años sin reglamentar el uso medicinal del cannabis, que ya ha sido permitido desde 1974 en el país. Gracias, presidente.